100 మీటర్ల పరుగు పందెం మొదలు కాబోతుంది. మీరంతా చప్పట్లతో ఆ చిన్నారులను ప్రోత్సహించండి. The next event is 100 meters running race for physically challenged children. Give them a big hand. Bien, pues esto es la vida comunitaria, ¿no es cierto? Sí, padre. En este tiempo de pandemia, se nos está diciendo que la verdadera vacuna, el antídoto, es la fraternidad, es la vida comunitaria, ¿verdad? No queremos, nos dice el Papa Francisco, no queremos volver a la normalidad, porque eso que nosotros llamamos normalidad es lo que nos enfermó. La normalidad se nos había hecho la injusticia, el destruir a la naturaleza, los sistemas económicos de muerte, la violencia, la división, y eso no lo queremos, esa normalidad no la queremos. Queremos el antídoto, que es la fraternidad, el salvarnos juntos en nuestras necesidades, en nuestras heridas, el poder abrazarnos juntos para llegar juntos a la meta que es Dios, que es la plenitud, ¿verdad? Entonces, hoy es una humanidad herida, enferma, pero que juntos podemos levantarnos. Y esos son los votos, para eso sirven los votos, para amar. Los votos nos sirven para amar más y siempre mejor, ¿verdad? Bien, vamos pues, después espero que hayan disfrutado un momentito de receso, que hayan tomado alguna cosita, que hayan comido algo, ¿verdad? Vamos pues pasando a la segunda parte, a hablar
directamente de los votos. Ya pusimos algo de la fundamentación, ¿verdad? Podríamos haber tomado muchos textos bíblicos, pero no hay tiempo. Pero al menos saber sí que la raíz es bautismal, la raíz trinitaria, la raíz de la santidad, el seguimiento de Cristo, que es los votos que son siempre un regalo, pero nos piden un sí libre, una respuesta libre, etcétera, etcétera, ¿verdad? En este contexto de la teología nueva de los votos. Bien, los votos también no son fijos, ¿verdad? Aunque son siempre los mismos, no, la manera de entenderlos cambia conforme a las situaciones culturales y las situaciones también históricas, ¿verdad? No es lo mismo como entendemos los votos hoy que hace 2 siglos o que el siglo pasado, ¿verdad? Porque el mundo ha cambiado, porque la cultura se va transformando y porque los desafíos concretos pues, son diferentes. Porque siempre tenemos que decir, bueno, ¿y qué significa ser pobre hoy? ¿Qué significa ser obediente hoy? ¿Verdad? Y por eso también, junto con los carismas son originales, pero siempre se renuevan, ¿verdad? Es el famoso ayornamiento. Se renuevan con la fidelidad creativa que decimos, ser fieles al núcleo, pero la concreteza histórica pues siempre nueva, siempre transformándonos, siempre una vida religiosa que responde a los tiempos de hoy, a los signos de los tiempos, siempre en discernimiento, ¿verdad? Eso es muy importante para tener una vida consagrada dinámica, siempre en movimiento. Bien, vamos diciendo un poquito la historia de los votos, cómo nacieron. Ya lo saben ustedes, lo han estudiado. Las madres maestras aquí entre nosotros, pues, son expertas, nos podrían decir mucho, ¿verdad? Yo pero sí quisiera referirme, no olvidemos las raíces martiriales. Históricamente, los votos van a nacer como continuación a la espiritualidad del martirio. Del martirio, eso es muy importante. Seguir a Cristo en aquellos primeros siglos, en aquellos primeros momentos, era el escoger el riesgo, ser claros, tener frente de mis hijos una posibilidad muy concreta, de la posibilidad muy cercana de que me pudieran matar. Había la persecución contra los cristianos. Ser cristiano era un riesgo en medio de un ambiente, de un imperio hostil, del judaísmo, como del imperio romano, como de las otras presencias. Entonces, cuando yo pedía ser bautizado en el nombre de Cristo, era algo muy serio y muy profundo. Sabía que yo arriesgaba la vida. Y después, ustedes recuerden, simplemente no me detengo mucho, les recuerdo la gran transformación histórica que hubo y que todavía nos afecta hasta el día de hoy. En el momento en que el cristianismo deja de ser la religión perseguida y pasa a ser todo. Imagínense qué cambio, qué transformación tan grande. Pasa de ser la iglesia perseguida a ser la iglesia oficial del Estado. ¿Se fijan qué cambio? Entonces, ya seguidos y se convierte en el cristianismo la iglesia oficial. Recuerdan en el año 313 con Constantino, el edicto de Milán, después más tarde con Teodosio en el 380, que transforma el cristianismo en la religión del Estado. Y eso va a traer consecuencias enormes, que el cristianismo va a perder esa mordente, ese arrojo profético, ¿verdad? Ese arrojo de radicalismo, porque ahora ya está en el centro. Y luego va a perder otra cosa también, va a perder otra cosa que ya no, todo el catecumenado, que ya no necesitas para ser cristiano, para bautizarte, todos unos años de preparación,
fue algo muy serio, sino que ahora empiezan a convertirse y a bautizarse en masa. Se convierte el príncipe y todo el pueblo es bautizado, ¿verdad? Vienen también las grandes liturgias, el desarrollo del arte cristiano, las grandes bíblicas, la música sacra, etcétera, etcétera. El gran esplendor de la iglesia, con muchos beneficios, pero también con este gran problema que perdió el radicalismo. Y entonces la grande tentación de la iglesia hasta el día de hoy, es acomodarse al mundo, acomodarse al poder, acomodarse al tener, al privilegio, ¿verdad? Por eso el Papa Francisco continuamente nos está diciendo, el gran peligro de la iglesia hoy y de la misión es la mundanidad. La mundanidad, es decir, hacernos como el mundo, aceptar los criterios mundanos, ¿verdad? Del tener, de la comodidad, del éxito, del prestigio, ¿verdad? Y entonces termina la época de los mártires, aunque todavía hay mártires hasta el día de hoy, pero oficialmente, ¿verdad? Esta época histórica, y como protesta, como rebeldía, como eso que no dejemos que perdamos esta radicalidad, nace la vida consagrada como denuncia. No olvidemos esto, la vida consagrada nace como denuncia a una burguesamiento de la iglesia, un perder la identidad cristiana, un querer acomodarnos, ¿verdad?, a un mundo pagano. Y entonces la vida consagrada nace como denuncia, pero también como anuncio. Denuncia y anuncio. Anuncio de una vida evangélica, anuncio del resucitado, anuncio de la vida futura, la vida, por eso la vida consagrada, ¿no? Es de la vida futura, es decir, la presencia del resucitado con nosotros. Entonces, se fija, al inicio la vida consagrada tiene una raíz en la historia martirial, continuar la espiritualidad radical de los, en su denuncia contra la mundanidad, el hacernos como un mundo pagano, y el anuncio siempre vivo del resucitado. Con eso va a ser la vida consagrada. Entonces, los que se empiezan a retirar al desierto, otro elemento importante, el desierto, ¿verdad? El desierto que simboliza el enamoramiento con Dios. El desierto que simboliza la desnudez de que solo Dios basta. Yo hago mi única riqueza el Dios de mi vida. Qué elementos tan fuertes, ¿no es cierto? Y ojalá que, por eso la vida consagrada es bella, cuando la vivimos así con este deseo radical. Esta desnudez de la vida, este desierto para enamorarnos continuamente de Dios, para escuchar, vivir de la escucha de su palabra, para vencer el mal, ¿verdad? En el desierto, a través de la confianza en Dios, y luego después, ya estos monjes que se retiran, recuerdan los, ¿verdad? Pues San Antonio, y luego ya después más adelante Pacomio, y luego de la vida eremítica pasamos a la vida cenobítica y a la vida ya también comunitaria, muy elemental. No había reglas al inicio, no se sabía bien, era el deseo grande de ser todo para Dios, ¿verdad? Van a empezar algunos signos a manifestarse a través de un hábito, pero un hábito que era más bien una manera de vivir al extremo la pobreza. Va a haber algunas, después ya cuando se forma la vida cenobítica comunitaria, pues se ve la necesidad de una coordinación, de una autoridad, ¿verdad? Unas primeras reglas muy elementales, pero siempre la primera regla es el evangelio, y luego
y luego poco a poco van a nacer ya como conocemos los votos, ¿verdad? Los votos. Fíjense, la primera forma que aparece de votos se llama fórmula de alianza. Qué bonito. Así se llama. Hacen voto de alianza. Todavía no se usa la palabra, o sea, no se usa el voto de obediencia, el voto de castidad, el voto de pobreza, sino que nace una fórmula de alianza. Y a mí eso me encanta. Me gusta muchísimo. Acabamos de tener, cuando tuvimos la última semana teológica, que fue muy bonita, con el padre José Cristo Rey. ¿Se recuerdan las que participaron? José Cristo Rey, todas sus conferencias nos habló de la vida consagrada como alianza, el encanto de la vida consagrada como alianza. Entonces, este concepto es original. Fue el primer nombre que tuvieron los votos. Fórmula de alianza. Y eso es muy bíblico, ¿verdad? Es la iniciativa de Dios que quiere entrar en alianza con su pueblo. Y entonces entra en alianza a través de Abraham, luego después con Moisés, Noé, con los profetas, y luego la alianza definitiva en Cristo. Y luego que quiere hacer alianza conmigo, con nosotros. Una alianza de pertenencia. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo soy para ti y tú eres para mí. Te pongo grabado en mi corazón como un tatuaje. Yo soy tuyo, tú eres mía, tú eres mío. Entonces, para entender los votos, la obediencia es una alianza con Dios. La pobreza es una alianza con Dios, o expresiones de una alianza. La castidad es una alianza de amor. Entonces, la primera fórmula, ¿verdad?, de los votos es una alianza. Y entonces los votos deben ser alianza de amor. Alianza de amor porque los tres votos son ayudarnos a amar, ¿no? La obediencia es fruto del amor. La castidad es fruto del amor, la pobreza para amar. Amar intensamente. Mi vida debe ser una vida de amor, centrada en el amor. Y luego, ¿verdad? En esta fórmula de alianza, poco a poco, ¿verdad?, aparecen tres elementos. Pero es poco a poco, paulatinamente. No crean que todo nació ya bien clarito. No. A través de los siglos se fueron presentando como tres elementos. Entonces, al inicio, un solo voto, llamémosle así, para entendernos. Un solo voto existía, que era la fórmula de alianza, el voto de la alianza con Dios. Y comprendía poco a poco tres elementos. El primero era la conversión continua de corazón. Entonces, ¿qué significaban los votos al inicio? El deseo de convertirme siempre a Dios. Que a mí me encanta esto, no sé a ustedes, hermanas, hermanos. Vivir, yo creo que ese es un camino concreto para la santidad. El vivir en una conversión continua de corazón. Y eso ya desde el inicio de la vida consagrada, allá en los primeros monjes, primero en el oriente, allá en el desierto, pero luego después cuando pasa al occidente igual, ¿verdad? La monja, el consagrado, el que quiere vivir en conversión continua. ¿Qué mejor camino a la santidad? Conversión continua de corazón. Así le decían, conversión de corazón. Y luego después aparecía otro elemento, ¿verdad? El despreciar las riquezas. Despreciar las riquezas. Fíjense que lo usaban con estos términos, a lo mejor hoy nos parecen muy negativos, pero en aquellos años, pues era muy concreto, ¿verdad? Acuérdense, San Antonio, y luego otros santos, San Atanasio, y muchos, el mismo San Agustín, después Benedicto, ¿no? Lo que les convertía aquella página
del evangelio, todo lo que tiene, dalo a los pobres y ven y sígueme, ¿verdad? Haz de tu única riqueza, ¿verdad? La perla preciosa que has encontrado y por la cual eres capaz de sacrificar todo, absolutamente todo. Entonces, esa perla preciosa, ¿verdad?, que nos lleva a despreciar toda riqueza. Mi único tesoro es Dios, ¿verdad? Y luego también este desprecio, en esta segunda parte, este desprecio de las riquezas incluía también el desprecio de tu vida pasada, el desprecio de los afectos desordenados. Así decían, así encontramos en los apotegmas, estos dichos de los padres del desierto, ¿no? Padres y madres del desierto, porque también hubo mujeres, ¿no? Padres y madres del desierto. Entonces, era un desprecio de tu vida pasada, es decir, todo lo que yo de malo, ¿verdad?, y de los afectos desordenados, todo aquello que no me conduce a Dios, era la renuncia, pues, a las riquezas, a los afectos desordenados, a todo aquello que no, ¿verdad?, que se me ha pegado y no me hace libre, que no me deja libre. Y luego finalmente el tercero, entonces te llevamos dos, ¿verdad? Era la conversión de corazón, el desprecio de las riquezas que incluye el desprecio de una vida pasada que no me ayuda y los afectos desordenados. Y el tercero, hermosísimo, bellísimo, ¿verdad? La contemplación que fija tus ojos, que fija la mirada en las cosas eternas, en las cosas definitivas. Entonces, la contemplación de las cosas eternas. Que nunca olvides tener los ojos puestos, tu mirada puesta en las cosas eternas, las cosas definitivas. Y este era como vivían los votos, ¿verdad?, en los primeros siglos de la vida consagrada, ¿verdad? A mí me parece muy bello, no sé a ustedes. Entonces, una raíz martirial, buscar continuar la espiritualidad de los mártires, la radicalidad. El primer signo, una fórmula de alianza con Dios, que se expresa poco a poco a través de los siglos en la continua conversión del corazón, en el desprecio de las riquezas, de la vida pasada y de los afectos desordenados, y luego la contemplación, tener los ojos puestos en las cosas eternas, ¿verdad? Bien, vamos dando otro pasito más. Ya más adelante, el primer voto que ya aparece, como lo conocemos hoy, fue la obediencia. La obediencia. Entre los tres, el primero que nació fue la obediencia. Cristo nos salvó por su obediencia. Entonces, y esto me permite decirles algo muy importante. Los tres votos van unidos, no los podemos separar. Si vives uno en serio profundamente, tienes que vivir los otros también, ¿verdad? Porque están conectados. Uno te ayuda al otro, uno se sostiene en el otro. Entonces, a ellos los entraban en el primer voto la obediencia. Ser obediente a la voluntad de Dios, obediente a la palabra de Dios, obediente a aquellos, a la autoridad que se manifiesta como instrumento de la voluntad de Dios, obediente a la comunidad, obediente a mi propia identidad, obediencia, etcétera, ¿no? Pero era la obediencia como esa totalidad, ¿verdad?, de la entrega de la vida, que ya no sigo simplemente la vida, sino que la dono, le entrego. Y eso se expresaba en el primer voto que aparece, que es el de obediencia. Y va a ser más tarde, ya en algún concilio, pero el que los va a oficializar en la iglesia va a ser muy tarde, ya después, en el concilio de Trento. Ya el concilio de Trento y luego ya después Santo Tomás y ya las diferentes órdenes van a oficializar, ya después nosotros con el
con el Código de Derecho Canónico y todos los documentos, pues oficialmente los 3 votos, ¿cómo los conocemos? Obediencia, castidad, castidad o virginidad, ¿verdad? Y luego la pobreza, ¿verdad? Y todo esto enmarcado en la vida fraterna, Entonces, resumiendo, estos 3 votos, ¿verdad?, son expresiones de una vocación al amor, ¿verdad? Se sostienen uno al otro y los 3 son instrumentos que nos ayudan para vivir esta experiencia martirial, este deseo de ser del absoluto de Dios, en esta forma, con este deseo grande de conversión, de renuncia y de vivir con los ojos, la mirada puesta en las realidades eternas. Y entonces sí entendemos la dinámica de los votos, ¿verdad? Ya con el Concilio de Trento, más tenemos estatificados. Algunas congregaciones tienen otro voto u otros votos, ¿verdad? Los jesuitas tienen el 4º voto de ponerse a disposición del Papa. Obediencia particular al Papa. Bueno, los benedictinos, algunos, ¿verdad?, tienen el voto de la estabilidad, de estar estables en un monasterio, normalmente, para toda la vida, la estabilidad. Otras congregaciones tienen, ahora algunas congregaciones, o también en la historia ha habido otros votos. Hay quien hace el voto, por ejemplo, del servicio a los migrantes. Hay quien ha hecho voto, ahora escuché que una congregación está haciendo el voto del trabajar por el cuidado. O sea, son formas de expresar este deseo de búsqueda de santidad, de seguimiento de Cristo en el absoluto, pero que quieren expresar cómo vivir el carisma, ¿verdad?, que nos lleva al amor. Pero los 3 votos fundamentales que conocemos, ¿verdad?, pobreza, castidad y obediencia. Hasta aquí creo que podemos entender cómo nacieron los votos, ¿no es cierto? Te digo, hay toda una historia, pues ustedes la han estudiado mejor que yo, pero así algunos elementos para perder. Ha sido un proceso largo, tratan de expresar el deseo de amar y todos nos tienen que conducir a dar la vida, ¿verdad?, en el seguimiento de Cristo. ¿Hay alguna, antes de entrar en cada uno, hay alguna preguntita o sigo adelante? Sería bueno de seguir, después vendrán las preguntas. Bien, gracias, hermano. Bien, entonces, y luego lo que nos decía también Eulalia hace ratito, ¿no? No nos olvidemos que todos son un don de Dios. No son fruto, no soy yo el que hago voto, sino prácticamente es abrirnos al don de Dios, ¿verdad? Cuando hago el voto, el voto de castidad, es porque creo, confieso, ¿verdad?, que Dios me sostiene con su gracia. Dios me sostiene con su gracia. Para mí sería imposible. Es con la gracia de Dios. Y luego los votos los hacemos a Dios para el servicio, pero son hechos a Dios. Yo algunas veces escucho también algunas veces a mis hermanos combonianos, ¿no? Escucho, hacemos voto para la misión. No. Hago voto a Dios para la misión, pero el voto es hecho a Dios, ¿verdad? Eso no, dice, pues es un detallito, ¿no? Es un detallote. Los votos son hechos a Dios para realizar el carisma a través de los votos, etcétera, etcétera. Bien, vamos entrando al gran voto de la obediencia. Tan bello, tan hermoso. Dice, ya les decía, ¿no?, la carta a los hebreos, Cristo que dice, he aquí que yo vengo, como está escrito en el rollo del libro de la vida, de mi vida, a hacer Dios tu voluntad. La palabra obediencia viene del latín
audire, o audir, es como una escucha de Dios, ¿no? ¿Qué se podía traducir? ¿Ah? Doy fe del amor de Dios. Es pongo mi confianza en Dios. Entonces es un acto, la obediencia es un acto de adoración. De adoración a Dios. Es poner mi fe en Él, ¿verdad? Prácticamente la obediencia dice más relación a Dios. De los 3 votos es el que nos centra en esta relación con Dios. Es obedecer sobre todo, ¿verdad?, por fe a su voluntad. Es ponerme a la escucha de su palabra. Es poner mi confianza en Dios. Qué lejos está, ¿verdad?, de esas, lo que es la obediencia. Lo que no es la obediencia. La obediencia no es dependencia infantil. Eso no es la obediencia. Una dependencia infantil. Eso es un estilo feudal, monárquico. Eso ya no existe en la iglesia. No es una, tampoco es una obediencia ciega, irracional. Tampoco es, atentos, esto es importante, no es, ¿ya?, un sacrificio inmaduro de tu libertad. No, la obediencia te hace más libre. La obediencia es un camino de libertad, la verdadera libertad. Es la verdadera libertad, la libertad que te da Dios. Es la libertad de todo apego pecaminoso. Entonces no es que tú renuncies a tu libertad, no es el voto, ¿verdad? Tampoco es el individualismo, que hoy se nos ha metido, eso ahorita se nos ha metido por todas partes, por las puertas y las ventanas. Estamos en una sociedad con un gran individualismo, ¿no? La gente piensa para sí, y a veces en la vida consagrada también nosotros, cada quien piensa para sí, ¿verdad? Los grandes medios de comunicación tan hermosos, que nos ayudan tanto como ahorita en este momento, estamos conectados por vía virtual, ¿no? Que nos ayudan tanto y que está creando tanta soledad, tanto individualismo. Las personas que se pasan encerrados, ensimismados en sí mismos, todo el día esclavos del celular. Y no nos damos cuenta que nos estamos enfermando en la vida religiosa, que nos estamos aislando. Y ahora todo, ¿verdad? Están los amigos reunidos y no se hablan entre ellos, están hablando a través del celular. A veces los hijos hablan con sus papás, ¿verdad?, solamente por celular, ¿no? Y ahorita las misas las hacemos por celular. Bueno, fue una emergencia creativa, pero nada, ¿verdad? Nada nos puede dispensar del encuentro humano, del calor, del abrazo, del cariño. Y eso, ¿verdad?, también es la obediencia. La obediencia nos hace para los demás. Y luego, ¿verdad? Entonces, la obediencia es todo lo contrario a eso. Algunos elementos típicos, ¿verdad? Típicos de la... Pero cuando yo quiero hablar, siempre... Active su micrófono, padre Rafael. Padre Rafael, no le escuchamos. No se oye, ¿qué pasó? No se oye. Padre Rafael, activa tu micrófono, por favor. Que silenciaron a todos. Ah, es que ahora sí me escuchan. Ya. A ver, ¿dónde me quedé? ¿Sí me quedaron lo que no es la obediencia?
Sí anotamos. ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a algunos elementos que ustedes tienen en sus constituciones. Sornadestia les va a hablar esta tarde, me parece, que todos los institutos tenemos, más o menos, pero ustedes conforme a su carisma, ¿ya? Pero algunos elementos indispensables para que este voto de la obediencia sea algo concreto, no nomás bonitas palabras, sino que toque lo concreto de nuestra vida. Entonces les digo algunos elementos más o menos comunes a toda la vida consagrada. El primero es la búsqueda de la voluntad de Dios. La obediencia es búsqueda continua, comunitaria y personal de la voluntad de Dios. Por eso, una palabra clave del voto de la obediencia es discernimiento. Discernir juntos la voluntad de Dios. Discernir la voluntad de Dios en mi vida. El Papa Francisco, como buen jesuita, nos insiste mucho en eso, ¿verdad? La capacidad de discernimiento. ¿En qué consiste el voto de obediencia? La búsqueda, el discernimiento personal y comunitario de la voluntad de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, esto es la obediencia. Búsqueda profunda, seria, de la voluntad de Dios en mi vida personal y comunitaria, escuchando la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego también la obediencia es obediencia a la iglesia. Es algo característico de nuestros fundadores y fundadores, el amor a la iglesia, la obediencia a la iglesia, a la enseñanza de la iglesia, que nos pone en comunión, el amor a la comunidad, el amor al instituto. La obediencia se traduce en cariño real, amor real al instituto, es nuestra familia. La iglesia es nuestra madre, el instituto es nuestra familia, ¿verdad? El que nos obedecemos unos a otros por el amor, ¿verdad? Nos pertenecemos unos a otros. Yo sí tengo problemas con algún hermano, con alguna situación que he vivido difícil, pero yo no cambio a mi instituto, a mi familia por nada. Sé que tiene defectos, no es mi congregación perfecta, pero la amo. Y sé que soy capaz de dar la vida, de entregarme por mi instituto, ¿verdad? Como por la iglesia, porque es mi madre. Y ahí es donde Dios concretamente, porque si no, la obediencia se convierte en algo vago, abstracto, pero se tiene que traducir en estos signos concretos de amor. Fíjense también otro elemento muy importante que nos insiste el concilio y luego el Papa Francisco. Hay también otro tipo de obediencia. La obediencia también es a los signos de los tiempos, a los pobres, a los necesitados. San Vicente de Paúl, por ejemplo, insistía mucho en esto, ¿verdad? Obedecer, mis maestros son los pobres, los necesitados. Es decir, en el necesitado, en el pobre, Dios me está diciendo cuál es su voluntad. Se me está revelando. Entonces, la obediencia a los signos de los tiempos. ¿Cuáles son? ¿A qué debo obedecer? ¿Dónde descubro la voluntad de Dios hoy? En esta pandemia. ¿Qué me está diciendo Dios, no? ¿Qué tipo de obediencia es la obediencia de hoy? ¿Verdad? Pues será la obediencia a servir a este Jesús excluido, sufriente, ¿verdad? En estas formas concretas. Entonces también los santos nos hablan de la obediencia al pobre, la obediencia a los signos de los tiempos. Después la obediencia, ¿verdad? Es una obediencia a la comunidad, ¿verdad? Es una obediencia de un desprendimiento al ego personal
para entrar en la dinámica del nosotros, ¿verdad? La obediencia no solamente es a la superiora o a la madre provincial, ¿verdad? Sino que también es la obediencia de los hermanos y de las hermanas, ¿verdad? Yo creo que porque son formas y son voces de Dios, presencia de Dios para nosotros. Por eso, la obediencia, esto es muy importante, supone dos cosas: fe y amor. Fe y amor. Y luego la segunda cosa, madurez humana. Madurez humana. Cuando está fallando, cuando está muy débil, hay que volver a esas dos fuentes. Hay que revisar cómo, ¿verdad?, estamos creciendo en nuestra fe, ¿verdad?, en el amor, en la oración, ¿verdad?, esa dimensión, digamos así, trascendente. Y luego la madurez humana. Para el voto de obediencia se necesita caminar. No somos perfectos, nunca seremos maduros totalmente, pero el querer caminar, la disposición, el deseo de estar continuamente creciendo en esta madurez humana. Porque muchos de los problemas que tenemos a nivel de obediencia no son problemas de grandes conceptos de fe o teológicos, son problemas concretos de madurez humana, ¿verdad? Y otra vez, que queremos más bien centrarnos en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, o en caprichos, o en actitudes simplemente muy individualistas, ¿verdad? O a veces problemas también de caracteriales que no hemos resuelto, de temperamento que no hemos trabajado, ¿verdad? Por eso la obediencia nos hace tanto crecer, porque nos lleva a profundizar nuestra fe en el amor y a trabajarnos continuamente en lo concreto de nuestro ser humanos, hombres y mujeres en camino. Bien, y entonces sí, la obediencia, ¿verdad? La obediencia por eso es, en este sentido de pertenencia, en búsqueda. Y luego la última cosita que diría, porque podríamos entretenernos aquí muchísimo. No se nos olvide, ya para terminar algunas notas de este voto, no se nos olvide siempre preguntarnos, ¿y cómo la viviría Cristo? ¿Cómo la viviría Cristo? Luego también para nosotros en cada congregación, ¿cómo la vivió nuestro fundador? En nuestra tradición, ¿cómo se ha vivido? ¿Verdad? ¿Cómo la viviría Cristo hoy? Y entonces cuando nos sintamos desanimados, cuando nos sintamos como desorientados, desenfocados, volvamos a Cristo. La obediencia de Cristo es algo para profundizar, para llenarnos de vida. Cristo en la cruz obediente, ¿no? La obediencia que nos pide sacrificios como Cristo, capaz del sacrificio, pero obediente a Dios. Señor, si es posible, pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediente, ¿no? Y luego la obediencia en Cristo, que es la que nos hace felices. Yo recuerdo un padre que tuve cuando yo era seminarista, me decía mucho esto y nunca se me olvidó. Me dice, mira, hay situaciones en la vida que no logras entender. Hay situaciones en la vida que a lo mejor hasta tú tienes razón. Tú tienes razón, pero pues no te hacen caso. Hay situaciones en la vida en que tú quisieras decirles, están locos y mandar todo a volar, ¿no? Y hacer tu propio día. Dice, pero yo te voy a decir un consejo, me decía este padre, ¿no? Un padre muy santo. Dice, tú obedece y nunca te vas a equivocar. Y yo en mi vida, yo estuve muchos años en Asia, estuve en el Consejo General, anduve viajando por todo el mundo, estuve en Colombia como formador, aquí, y siempre me ha ayudado este principio. He pasado por momentos muy difíciles, también de tensiones o de incomprensiones, pero este principio me ha ayudado mucho, ¿no? Dice, tú obedece, no a lo tonto, no a la obediencia tonta, no, obedezco por una motivación profunda, por ser más con principios de fe, porque quiero seguir a Jesús.
Y aunque ahorita no logremos entender, no logremos ponernos de acuerdo, o no logre yo me siento que no hay, que no está toda la plenitud de que yo quisiera de discernimiento, pero al final, ¿verdad? Yo obedezco y nunca te vas a equivocar. Y me ha hecho feliz. Yo he obedecido en situaciones difíciles y siempre al final he sido feliz en aquello que se me ha sido mandado. Recuerden que cuando se nos da una responsabilidad o una obediencia, la obediencia a la responsabilidad siempre viene con la gracia. Esa es la promesa de Dios, ¿no? De no dejarnos solos. Entonces la obediencia es muy profunda. Es realmente una actitud de fe. Una actitud muy grande de fe. Les digo, no es servilismo, no es falta de discernimiento. También el diálogo es muy importante. El diálogo, el escucharnos, el tomar decisiones juntos, eso es signos de madurez, pero al final, la obediencia en la fe, por amor, con madurez humana, ¿verdad? Y eso nos hace feliz, nos hace muy libres, nos hace muy libres. Vamos pasando al siguiente tema, porque creo que en esto concreto se habría muchos comentarios, ¿no? Muchas preguntas, pero vamos pasando ya más breve, al voto de pobreza, ¿sí? Bienaventurados los pobres. Lucas dice solamente los pobres, porque va más en la línea también de pobreza, yo diría económica, también material, ¿no? La pobreza, que es importante. Mateo dice, en cambio, pobres de espíritu, ¿verdad? Para reforzar la actitud interior. Las dos cosas son importantes. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense cómo en los textos evangélicos todas las bienaventuranzas están con el verbo en futuro. ¿Se han fijado? Todas las bienaventurados los que lloras porque serán consolados. Bienaventurados los de corazón limpio porque verán a Dios. Bienaventurados, etcétera, etcétera. Todos los verbos están en tiempo futuro. El único que está en tiempo presente es la pobreza. Pobreza, dice. El texto de los dos evangelios dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es hoy, es presente el reino de los cielos. La pobreza nos trae la bienaventuranza del reino, hoy. Nos hace plenos, felices hoy. Feliz el que es pobre. El que es pobre. El Papa Francisco nos dice, yo quiero una iglesia no solamente con amor a los pobres, no solamente que ayude a los pobres, sino que sueño y quiero esa iglesia de Jesucristo, una iglesia pobre, una iglesia que es pobre, una vida consagrada pobre, no solamente que ayuda a los pobres, sino que es pobre. ¿Ah? Esa es la bienaventuranza para la bienaventuranza del reino de Dios para hoy, para el presente. No lleve nada para el camino, ¿verdad? Nada, y nada es nada. Nada es nada. Eso lo dice el Evangelio. Y luego nos permite, dice, bueno, las sandalias y el bastón como el buen pastor, para que caminen con su pueblo, para que guíen a su pueblo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes poseen con apego, los esclaviza. Todo lo que poseen, los posee. Porque cuando la riqueza es lo que nosotros ponemos al centro de nuestro corazón, o el poseer, los bienes, el prestigio, los títulos, mi ego, mi propia autorrealización, a todas estas, o personas, o acontecimientos que dan, es que yo sin este carro yo no puedo vivir. Es que yo si me cambian de esta comunidad, me han destruido mi vida. Es que yo sin esta persona, ¿verdad? No tiene sentido mi vida. Entonces, ¿verdad? La pobreza te libera y te dice, no, todo en Dios. ¿Ah? Tú sígueme y no lleves nada para el camino. ¿Ah? Tú
lleva a Dios en tu corazón y todo lo demás se te dará por añadidura. Tú busca el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Y tú deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja a tus padres, ¿verdad? Y ven y sígueme. Y yo te daré, ¿verdad?, el 100% en felicidad, en gloria interna, en paz, ¿verdad?, en paz, en hermanos y hermanas, en gente, sobre todo los pobres, te los pongo en tu corazón, te dará tanto amor y también persecución, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, la pobreza es seguir a Jesús pobre, ¿verdad? Es este estilo de vida, ¿no? ¿Qué no es la pobreza? ¿Qué no es la pobreza? Pues la pobreza no es suciedad, ¿verdad? No es mendicidad, ¿verdad? No es, atención, no es irresponsabilidad. No es solo exterioridad de cosas externas. No es flojera de no querer trabajar. No es huir de la cruz. No es relativizar el amor a la familia. No es descuidar los bienes que Dios nos dio para que los cuidemos, ¿verdad? Hay formas falsas de pobreza románticas o superficiales, ¿verdad?, que piensan que simplemente con andar sucios, con ser irresponsables, con no contribuir con el trabajo, ¿verdad?, no querer ser solidarios con los demás, etcétera. Formas de pobreza que no es lo que quiere Jesús. No es el estilo del evangelio, no es la tradición de la iglesia, no es lo de nuestras congregaciones, sino que la pobreza, por el contrario, incluye elementos muy concretos, ¿no? La pobreza, a ver, cosas concretitas, ¿verdad? En primer lugar, aparece la pobreza en el evangelio como la pobreza es para el anuncio del reino, ¿verdad? Porque si tú te apegas a las cosas, ya no eres libre para anunciar el evangelio. Ya la gente no te cree. La gente nos perdona todo, pero si estamos vendidos al dinero, ya no nos cree la gente, ¿verdad? La pobreza debe de hablar, es el signo de la evangelización. Es que nos confiamos en la bondad de Dios, en la providencia. Ustedes son hermanas misioneros, ¿verdad?, religiosos de la providencia. Es decir, ustedes proclaman que Dios es bueno y que nunca nos va a dejar de ser bueno. Que hoy le decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, y no podemos decir, danos pan para todo el mes, sino que confiamos en que Dios siempre será providente. Entonces la pobreza es vivir la providencia, en serio, el Dios providente. Y eso nos hace creíbles. Solamente, nos dice el Papa Francisco, solamente en la Evangelii Gaudium, solamente una iglesia pobre es creíble, ¿ya? Y entonces los bienes sí los tenemos casas grandes, tenemos colegios, pero el criterio es para que sirvan al anuncio del evangelio, para el servicio del reino, para el servicio de los pobres, ¿ya?, para el servicio de la sociedad. Cuando ya no son al servicio del evangelio, sino son para el servicio nuestro, nos dividen, ya no son signos de comunión, ¿verdad? Ya hay un apego, ya no es la pobreza, ¿verdad? Ya no son signos de la providencia. La pobreza es solidaridad. La pobreza no es un fin en sí mismo, es para compartir la vida, para compartir la fe, para compartir los bienes. Los bienes. La pobreza es confianza, ya lo dije, es confianza, un acto de confianza en la providencia. ¿Ya? Es confianza en el Dios providente. Descubrir, ¿ya?, todos los días
el rostro del Dios providente. Es un estilo de vida de sencillez, de austeridad. ¿Cómo se nos meten cosas? A veces cosas pequeñas, pero que nos esclavizan tanto, ¿no? Que crean dependencia. Y a veces, ahora la pandemia, en una congregación me decía, nos está sirviendo a darnos cuenta que necesitamos poco para vivir. Que realmente nos hemos apegado a tantas cosas, ¿no? Eso es la pobreza. Y serenidad en la escasez. Ay, nos falta algo, este día no se pudo tener esto, y hacemos un drama, ¿no? Porque faltó esto. Y a veces la serenidad, la paciencia, ¿no? También en medio de la escasez. Pablo que nos dice, yo he vivido y doy gracias a Dios, soy feliz en la riqueza y en la pobreza. Y luego también en las formas externas, ¿verdad? En lo que yo escojo, en lo que yo gasto, la manera como yo vivo. Pero no nos olvidemos que la pobreza sobre todo nos lleva a la interioridad. Si nos fijamos solamente en las cosas externas, pues yo creo que no llegamos al fondo de la pobreza. La pobreza se apoya en la palabra de Dios, se comparte con Jesús, con el estilo de Jesús. Se vive en una manera de vivir la fe, que es la confianza en el amor de Dios, el desapego, el abandono en Dios. El abandono en Dios, ¿verdad? Y luego, yo quisiera también subrayar una forma de la pobreza actualmente, que no debemos descuidar. Hoy la pobreza también es lucha por los derechos humanos, lucha por la justicia social, lucha por la más pobre entre los pobres, que es la casa común, que es la madre tierra. Hoy el voto de la pobreza nos debe llevar a la lucha por los más pobres, ¿verdad? Siempre el voto de pobreza estuvo unido a la caridad, a la caridad, a la entrega. Y hoy es lucha por los más golpeados, contra las tratas de personas, por las mujeres explotadas, por los niños, por los grupos sociales, ¿verdad? Más excluidos. Eso hoy es vivir el voto de pobreza, ¿verdad? Estaríamos muy mal si decimos somos pobres, pero bien aislados de los demás, encerrados en nosotros. Eso no es no. La pobreza la vivimos interiormente, en nuestras propias personas, en la comunidad, con todo esto que dijimos, pero nos proyecta siempre al hermano, a la hermana en verdadero amor, en solidaridad. Bien, pasemos rápidamente al último voto para luego abrir un poquito de diálogo, pero para no dejar así la cosa incompleta, les digo una palabrita. Sé que estoy diciendo cosas que ya sabemos todos, pero es para recordarnos y para enamorarnos más. Y también sé que habría muchas otras cosas, Yo escogí algunos elementos, pero sé que nos llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Todo lo demás. Vamos pasando al hermoso voto de la castidad, de la virginidad, ¿verdad? Del amor, de la vivencia del amor. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Ay, estas palabras que se nos graben en la mente y en el corazón. Felices, bienaventurados, dichosos, los puros de corazón. ¿Qué significará eso? Ahí podríamos quedarnos mucho tiempo meditando. ¿Qué significa ser puro de corazón de verdad? ¿Qué significa esta pureza? Que no tiene nada de enfermizo, nada de escrupuloso, no tiene nada de negativismo. La pureza que es belleza del corazón, ¿no?
esta belleza de Dios, que es la confianza, ¿verdad?, en el amor de Dios, que es el confiarte en Dios, esta pureza que es ponernos, ¿verdad?, como pequeños ante el amor materno de Dios. ¿Ah? Tantas cosas de esta pureza de corazón, porque lo veremos a Él, cara a cara, ¿verdad? Contemplaremos su rostro, este sueño de todo el Antiguo Testamento, ¿ah? Que yo vea tu rostro y me salve, que era el grito de los profetas, ¿no? Que yo, Señor, enséñanos tu rostro, porque es viendo tu rostro que tendremos vida. Y entonces los puros de corazón verán a Dios. Verán a Dios. Como nos enseñaba este librito tan bonito del Principito, ¿no? Ver a Dios con el corazón. Con el corazón. Eso es lo esencial, decía ahí el diálogo entre el Principito y la zorra, ¿verdad? Si vas a venir a las 3 de la tarde, yo ya desde la 1 ya estaré preparando el lugar y estaré atento a tus pasos, ¿verdad? Y ya mucho antes, yo ya percibiré el sonido de tus pasos que se acercan, ¿verdad? Porque te estoy escuchando con el corazón. ¿Verdad? Y me has domesticado, ¿verdad? Me dejé domesticar. ¿Verdad? Y cuando contemplaré las estrellas, pues yo sabré que en una de esas estrellas que tilitean así, ¿verdad? Ahí estás tú. Y todo eso es invisible a los ojos. Se ve solamente con el corazón. Esa es la pureza del corazón, ¿no? Los que verán a Dios. Y la obediencia, la castidad, ¿no? Permanecer fieles, permanecer en su amor. La castidad no es un tabú. ¿Verdad? No es un tabú. La castidad no se reduce a la parte sexual de nuestro ser personas. No se reduce simplemente a no estar casados o a no tener relaciones sexuales, ¿verdad? No es simplemente eso. No es tampoco un moralismo. Nos acusa la sociedad, dice, es que usted se hizo padre, ustedes hicieron monjitas para renunciar al amor. No, yo no renuncié al amor, todo lo contrario. Yo me hice sacerdote y religioso para amar y para amar más en plenitud, conforme a mi vocación. Y lo que yo busco, ¿verdad?, con el voto de castidad es relaciones humanas más profundas y más verdaderas, en la libertad, en el don. Entonces no son moralismos. La gente a veces nos confunde o nosotros entendemos, ¿no?, como una vida de amargados o de frustrados. No, todo lo contrario. Cuando ven esas hermanas, ¿no?, a veces esas hermanas enfermitas, ancianas que han dado toda su vida y felices, ¿no?, positivas, que nos enseñan tanto, luchando hasta el último momento. Esa es la castidad, una vida dada por amor, ¿verdad? Tampoco es miedo a amar. Yo recuerdo en Filipinas una vez, viene una religiosa, era joven, que yo conocía, ¿no? Y venía bien escandalizada y bien preocupada, pero de veras, en serio, a mí me extrañó mucho porque era muy buena persona, pero venía muy asustada y me dijo, padre, es que me pasó algo muy feo. Y le digo, es que un señor que me conoce desde hace tiempo y que nos ayuda ahí, me dijo, ay, hermanita, usted es muy guapa, usted es muy bonita. Y la hermana entró en crisis. La hermana vino conmigo a hablar y venía muy asustada. Le dije, hermana, pues sí, hay que ver con qué intenciones te lo dijo, tienes que discernir, estar atenta, pero ¿qué tiene de malo y por qué tú te incomodas o por qué tú estás sufriendo y con toda esta angustia? Porque te dijeron, ay, hermana, qué bonita.
Pues dile, bueno, pues, qué bueno que dijo que es bonita y que soy bonita. Les digo, en el fondo es una aceptación de sí mismo y de su propia capacidad, su propio ser mujer o ser hombre, la propia aceptación de mi capacidad de amar, de tener relaciones, pero de una manera madura que me hace crecer, que me hace ser capaces de ofrecer todo lo que yo sé, lo que yo soy, ¿eh? para la entrega en esta vocación de amor. ¿Eh? En esta vocación de amor. Entonces no es miedo a amar ni a darse. Y, ¿verdad? Tampoco es evadir el sacrificio. Hay quien me dijo, es que yo no podía, ¿verdad?, vivir una vida casta allá afuera, entonces mejor me meto al monasterio. Hay algunas vocaciones que te dicen así, ¿no? Yo tenía miedo o andaba siempre fallando a mi sexualidad o andaba metiéndome en relaciones no sanas de tipo sexual. Entonces, por ejemplo, algunos casos de homosexualidad a veces los encontramos en los seminarios. Casos de homosexualidad que piensan que una solución a veces a un problema que no quieren hablar o que no quieren enfrentar maduramente con un acompañamiento profundo, se meten al seminario, ¿verdad? Como pensando que santificándose por Dios, ¿verdad?, santificando ese sentido de culpa que sienten, pues que van a salvarse. Y eso al final sale y de una manera muy psicológica, muy enfermiza, ¿no? Entonces no se trata de sacrificar, sino que nos pide la donación, pero pide sacrificio, ¿eh? Ahorita lo veremos. Pide el sacrificio, todos los votos piden sacrificio, porque es toma tu cruz y sígueme, ¿eh? Pero que nos hace libres. Y luego tengamos en cuenta que hoy vivir la castidad es muy difícil en esta sociedad de hoy. Tal vez más que antes. ¿Por qué? Porque hoy se ríen de nosotros. Si somos pobres, damos testimonio de la pobreza, bueno, mira, pero como que nos admiran un poco. Pero de nuestra castidad, esto, en un tipo de sociedad que hay hoy, se ríen de nosotros. Se burlan. Tu misma familia te desanima. O algunos de tu familia, a las muchachas, sobre todo a las mujeres, a las mujeres, tu misma familia, van a decir, pero qué tonta, no quieres tener hijos, o tú eres rara. O a los hombres, que tú no sientes el impulso sexual, o qué, ¿verdad? Y entonces, por eso vamos contracorriente, ¿verdad? Ser conscientes de eso, y también que el criterio máximo ahorita de la sociedad es el pansexualismo, la ideología de género en la que estamos metidos, y todo eso te dice, todo está permitido. Todo, si tú quieres y eso es lo que te gusta en la sexualidad, todo está permitido. Y la castidad, nuestra virginidad, nuestro celibato, nos llevan a encontrar el verdadero amor, el verdadero sentido de relaciones nuevas, que no pueden ser relaciones centradas sino en el amor verdadero a Dios, a los demás mismos, que me hacen crecer, que es la donación de sí mismo, no el egoísmo, y que nos hacen crecer en la libertad. Y entonces, algunos elementos así de signos que debe de tener este signo de la castidad. El primero es libertad interior. Si te hace vivir en la angustia, a ver, hay algo ahí que no está funcionando. Hay gente que vive este voto de la castidad con mucha angustia. Si siempre, que cuesta sacrificio, sí cuesta, claro. Pero si siempre lo vives en la angustia, quiere decir que por ahí hay un signo que a lo mejor que hay que hacer un discernimiento serio. Yo encuentro a veces seminaristas o a veces sacerdotes hermanos míos, ¿no?, que viven esto con mucha angustia, siempre con un desasosiego interior. Entonces hay que ayudar con acompañamiento a que sea asumido plenamente o se vea
si a lo mejor es por otro camino que te llama Dios. Pero normalmente no es un aspecto vocacional, es un aspecto de integración humana, con madurez, ¿verdad? Y que hay que trabajar. Entonces no hay que tener miedo de hablar de esto en comunidad o con el acompañamiento, porque es muy importante, nos hace muy felices vivir el amor. Y es algo que en el que vamos creciendo todos. Otra cosa importante, ¿verdad? Es fuente de fecundidad misionera, ¿verdad? Es fuente de fecundidad. El voto de castidad es el que más nos hace fecundos, ¿verdad? Tiene razón Jesús que nos dice, tendrás más hijos y más hermanos y más hermanas. Y yo lo veo, ¿no? Como sacerdote, cuánto cariño he podido sembrar. Cuánta hermandad, y cuánta gente que, y a veces yo sin decir nada, que me dicen, padre, es que usted ha sido como un padre, ¿no? El mismo gente cuando me llama a mí padre, y hay gente que yo siento que no lo dice nomás porque es un título, es una manera. Yo siento que mucha gente me lo dice de verdad, ¿verdad? Me lo dice de verdad. Y ustedes, cuando ustedes le dicen madre, la gente, y hermana, díganme, y sobre todo a ustedes, mujeres, la gente se los dice con tanto cariño, ¿verdad? Este es el voto de la castidad. Nos hace fecundos también para poder darnos sin reservas. Dicen los textos de la iglesia que con un corazón no dividido, con un corazón indiviso. Es decir, no tienes otras preocupaciones sino el reino de Dios, la misión, la evangelización. No tienes otra tarea sino amar. Tu vocación es amar. ¿Eh? También buscar las formas concretas del amor conforme a tu carisma. El carisma es una forma de amar. Para mí, con Boniano, pues será la misión ad gentes, ¿verdad? Para ustedes será los signos de la providencia. El Cristo crucificado, bueno, todo lo que es de ustedes, ¿no? Entonces, también es importante las formas de amar, ¿no? Y luego esto nos lleva también a algún elemento que nunca debemos olvidar, sobre todo en todos los votos, pero sobre todo en este voto. Lo que la tradición de la iglesia nos enseña cuando habla del voto de la castidad, la ascesis, la disciplina, ¿verdad? Toda la tradición de la iglesia nos dice que en todos los votos, pero en todo en este voto, debemos de tener una disciplina, un sacrificio. Nos dicen el no ser tontos, no ser ingenuos. El saber que en este campo de la afectividad, de la sexualidad, del amor, de las relaciones, ¿verdad? No debemos ser ingenuos, porque nos descuidamos en cualquiera de los aspectos y luego lo primero que falla, pues son nuestras relaciones comunitarias, nuestra capacidad de afecto y luego, ¿verdad? Empezamos a enredarnos en relaciones desordenadas. Y a veces ingenuamente, porque nos hemos descuidado por falta de oración, por falta de discernimiento, por falta de acompañamiento, porque la comunidad no nos está ayudando, pues empiezan los problemas de relaciones de apegos desordenados, fuera de comunidad o con ciertas personas o formas desordenadas, ¿verdad? A veces no solamente referente al sexo, a veces también formas desordenadas de otro tipo, ¿no? De otro tipo, pero ya que se ve que en el fondo es un problema afectivo. Fíjense, hace años la iglesia organizó en todo el mundo una encuesta del abandono, sobre todo era para sacerdotes, pero también para religiosos y religiosas. ¿Por qué los sacerdotes o religiosos abandonaban el sacerdocio? ¿Verdad?
por qué los sacerdotes religiosos abandonaban después, algunos hasta después de algunos años, y casos muy dolorosos, ¿no? Y todo el mundo pensaba que la razón primera, que iba a salir ahí la encuesta que hicieron a muchos que habían dejado, ¿no? Y esto, la encuesta salió como resultado, todo el mundo pensaba que era pues porque el sacerdote se había enredado con alguna mujer, o por problemas de tipo de sexualidad, o problemas, pues algunos hasta pensaban por problemas de dinero. Y la sorpresa que encontraron en esta encuesta, que era sobre todo de tipo de carácter afectivo, el voto de castidad, ¿no? De amor. Es decir, que no se sentían amados, no se sentían aceptados, ¿no? Que en el fondo, ¿verdad? Empezaron a enredarse con una mujer, pero porque ya tenían mucho tiempo que habían perdido una relación serena con la comunidad. Ya desde hace años, ¿verdad? Que vivían en la comunidad, pero no, sin el corazón ya estaba fuera. Es lo que ahora el Papa en este documentito que acaba de sacar en la Congregación para la Vida Religiosa, que el otro día el nuncio comentó, ¿verdad? Ese documentito de la fidelidad, sobre la fidelidad, la alegría de la fidelidad. También dice, algunos se salen, pero por fidelidad. Se salen porque nunca han estado dentro, porque el corazón estaba afuera. Y eso muchas veces, el origen es un problema afectivo. Descubren que esta incapacidad de vivir el amor serenamente. También aquí la castidad es muy bella. Fíjense, el vernos entre nosotros. Yo cuando veo que si ustedes hace rato se estaban saludando, ¿no? Cuando yo llego a algunas reuniones de la vida consagrada, que ahora ya conozco a tantísimos consagradas, y todo el mundo nos abrazamos, nos besamos, con esta transparencia, ¿no? Tú sientes cuando alguien te da un beso, un abrazo con transparencia, ¿no? Y eso lo hace el voto de castidad, ¿verdad? Ahora lo que estamos asistiendo, que está haciendo tanto daño a la iglesia, el escándalo de tantos abusos, ¿no? La gente percibe cuando un sacerdote toca a los niños, abraza, besa a la gente con esta transparencia. Y a mí me encantaba Juan Pablo II, cómo abrazaba a la gente. Se fijaban que iban con él y él a las mujeres y a los hombres y niños, a todo el mundo lo acariciaba, le daba un beso. Y eso. Nadie, pero un hombre con una inocencia de niño, con una inocencia de Dios. Y así debemos ser nosotros, ¿no? Pero también necesitamos disciplina, ascesis, ¿ya? Necesitamos disciplina, cuidarnos, no ser tontos, no ser ingenuos. Hay religiosos que a veces nos metemos en unos líos tremendos por tontos. Y hay que decírselos, oye, no te das cuenta. A mí en casos muy dolorosos, sacerdotes que con más de 70 años, 75, algo, que llorando te dicen, padre, soy un tonto, pero no me di cuenta, me enredé con esta muchachita. Y a veces no había casi así pura ingenuidad, a veces ni maldad ni nada, fue una tontería que por falta tal vez de ascesis o de no ayudarnos, ¿no? Y entonces son situaciones muy dolorosas porque siempre nos pide disciplina, ser muy concretos, ¿verdad? Cuando vemos que se enciende un foquito rojo o la comunidad ve que se enciende el foquito rojo en pequeñas cosas, pero ya hay una dependencia, ¿verdad? Que podemos hacer con mucha libertad, no vamos a estar viéndonos ahí juzgándonos, no, tampoco, también yo soy libre de tener amistades verdaderas, claro, pero hay signos que te da la experiencia, que te da la vida, que dice, no, eso ya no te está haciendo libre, ya es un apego. Y ahí hay que reaccionar a tiempo para vivir con libertad, con felicidad, nuestro voto de la castidad. Bueno, hermanas, yo ya dije demasiado. Vamos a abrir un pequeño debate y ir concluyendo.
Bueno, primero agradecerle a Dios por la oportunidad que nos ha concedido a todas, a todos en la congregación de tener esta reflexión frente a los fundamentos y frente a los votos. Pienso que Dios nos ha hablado en esta mañana, nos ha tocado por el voto de obediencia, por el voto de pobreza y por el voto de castidad. Y como bien lo mencionó Padre, es una mirada a lo que quizás ya sabíamos, ya conocíamos o ya conocemos, pero es bueno siempre volver la mirada a lo profundo, volver la mirada al corazón y ver pues realmente cómo está mi obediencia, cómo está mi pobreza y cómo está mi castidad. A veces pareciera como que si lo estuviéramos viviendo bien, pero en realidad, y al caer en la cuenta, sí hay cosas en las que, bueno, hablo desde mi realidad, me doy cuenta que fallamos, ¿no? A veces en la obediencia, cuando usted decía, ¿cómo vivo yo mi obediencia? ¿Cómo la vivió Cristo? ¿Cómo la vivió mi fundador? ¿Cómo la estoy viviendo yo actualmente, no? Entonces, es como volver a mirar de una forma más madura, de una forma más profunda, mi relación con el Señor, porque ciertamente los años han avanzado, hemos caminado. Sin embargo, nos damos cuenta y descubrimos pues que nuestra obediencia, nuestra pobreza y nuestra castidad no se la puede mirar como cuando quizás en el inicio, ¿no? Entonces, sí, yo le agradezco por su iluminación, Padre. Gracias, María. Le agradezco de corazón porque sí es para interpelarme, para meditarlo, para entrar al desierto de mi vida en este tiempo de Cuaresma, también volver a la profundización, a la soledad y encontrarme nuevamente con el Señor. Es lo que puedo compartir. Gracias. Gracias, Marlene, muy amable. Padre Rafael, muy buenas Hola, tardes. Padre, a mí también en realidad me ha interpelado mucho, ¿no? Aunque uno dice siempre uno ve los votos y todo eso, pero yo creo que en este tiempo también más aún que estamos en un tiempo tan crucial también que vive nuestra sociedad y también que nosotros estamos en medio de ello. Entonces, en realidad, esto del voto, de la obediencia, de la castidad, de la pobreza, como la obediencia y la pobreza es, usted decía, ¿no? Que los tres votos es uno solo, ¿no? En ese sentido de la castidad, cómo sostiene el uno al otro. No pueden estar separados. Y en ese sentido, yo estaba pensando y reflexionando en el sentido de cómo nosotros ahora, cómo nosotros vivimos estos votos en nuestra vida religiosa y qué respuesta también nos da a nosotros frente a lo que estamos viviendo, porque también nosotros no somos aislados de la realidad. Entonces, como yo, como hermana de la Providencia, también estoy dando a conocer lo que soy, viviendo desde esto, desde el voto de castidad, de pobreza y obediencia, ¿no? Entonces, como que me ha llevado a tener esa mirada tanto en mí y también poder mirar eso que Dios me va dando cada día, ¿no? Y dar respuesta a lo que Dios me da, a ese seguimiento con Cristo. Entonces, muchas gracias, Padre, porque en realidad es como abrir esa ventana a poder dar respuesta a mi consagración. A ser hermana de la Providencia en donde quiera que esté. Y justamente ahora que estamos en esta situación, cuántas familias, cuántos jóvenes, cuántos niños que vienen a nosotros y que estamos dando también a ellos desde esta realidad, desde este seguimiento, desde este contacto con Dios que en realidad yo que estoy dando. Entonces, eso me lleva a mí a esa fidelidad creativa, a esa fidelidad más profunda de este ser de Dios en mí y de este ser de Dios que yo tengo que dar hacia los demás. Muchas gracias, Padre Rafael. Gracias a ti y a todas, sí, qué bonito. Esto de que
los tres votos se comunican, ¿verdad? Están unidos. Si tú, en algunas etapas de tu vida, en algunos momentos, tú sientes que tienes que fortalecer uno de ellos. Por ejemplo, ¿no? Hay momentos en mi vida en que yo siento que es en el voto de la castidad donde me siento más tentado o más frágil, y ahí es donde siento que Dios me está pidiendo una atención particular. O algunos momentos es en la pobreza, como que me está costando más la obediencia. Uno ve en diferentes etapas de la vida, pero lo que sí es cierto es que cuando tú realmente te comprometes en uno, todos los demás se benefician, ¿verdad? Así es la vida, así es la vida espiritual. Una vez estaba yo niño y me llevaron a un laboratorio de la escuela. Y ahí la maestra nos enseñó esos tubos comunicantes de vidrio que hay en los laboratorios de química. Y están esos tubitos de vidrio, pero por abajo están comunicados, son los vasos comunicantes. Y entonces yo estaba niño, ¿verdad? Todavía, primera vez que yo iba al laboratorio. Y cuando la maestra nos dice, a ver, fíjense niños, ¿qué pasa? Y ahí estamos todos. Y derrama un líquido de color rosa, de color rojo, así, en uno de los tubos, y luego que por abajo se va comunicando por todos los otros tubitos, y al final quedó todo el líquido igual en todos los tubos. Para mí, de niño, fue una sorpresa. Yo llegué contándosela a mi mamá y a mi papá el gran descubrimiento que yo había hecho, ¿no? En el laboratorio. Eran los vasos comunicantes. Y eso yo lo aprendí para el discernimiento espiritual. Cuando uno acompaña a las personas, hay que ver cuál es el punto que tiene que trabajar. Con la convicción de que si de ahí se empeña realmente en este punto, todo se va a mejorar. No puedes comprometerte en algo, por ejemplo, si no mejora tu oración, tu relación con los demás, pero cuando realmente te comprometes. Entonces, eso pasa también con los votos. Antes de terminar con una oración a María, miren, eso que nos dijo ahorita la madre, la hermana, es muy importante. El lenguaje también es muy importante. No hablemos de los votos simplemente con un lenguaje negativo. No hagas esto, prohibiciones, la famosa fuga mundi, que es importante bien entendida, pero huir, casi como huir del mundo, un lenguaje más bien negativo, sino hablar también de los votos con toda su riqueza positiva, que son para amar, para una vida más plena, y también una felicidad, que Dios nos quiere felices en la vida consagrada. Y encomendémonos siempre a María. María es el mejor modelo de vida consagrada. Y si nosotros confiamos nuestra vocación, nuestra vida consagrada en las manos de María, en su corazón de madre, estaremos siempre, estén seguros de que estamos en buenas manos. Entonces, María siempre en nuestro caminar de vida consagrada. Los votos los aprendemos de manos de María, de su corazón, de sus labios. Hagamos una oración a ella. A ver qué hice. Sí. Ya, ahora sí, creí que me había salido de la pantalla. Voy a compartir pantalla por un momentito, con una oración a María en el cenáculo, junto a María. Y con eso concluimos. Ya luego las dejo para sus cosas. A ver si se oye. Sí, sí, sí. En torno a María y siempre en oración, en un solo espíritu, con un mismo corazón. En torno a María la iglesia se formó,
cuando estando juntos el Espíritu se derramó. María, Madre nuestra, María, Madre de Dios, Madre de luz y esperanza, portadora del amor. María, Madre de la Iglesia, estamos en torno a ti, unidos en un solo espíritu y en un mismo corazón. Estando reunidos en el aposento alto, un viento impetuoso llenó todo el lugar, y lenguas de fuego en cada uno se posaron, y en torno a María el Espíritu se derramó. María, Madre nuestra, María, Madre de Dios, Madre de luz y esperanza, portadora del amor. María, Madre de la Iglesia, estamos en torno a ti, unidos en un solo espíritu y en un mismo corazón. María, Madre de la Iglesia, estamos en torno a ti, unidos en un solo espíritu y en un mismo corazón. Bueno, hermanas, pues yo les agradezco, un gran abrazo, de veras, con mucho cariño, y les doy la bendición, ¿sí? Antes de darnos Padre, la bueno. bendición, Rafael, por favor, un minutito. Yo quisiera, en nombre de toda la familia Providencia, darte un gran Dios te pague. Porque como tú y yo sabemos que hace tiempo hemos estado discutiendo por esa oportunidad de compartir con nosotras cualquier tema de la vida consagrada, pero como no era hora antes, ahora ya ha llegado la hora. Infinitamente gracias de parte de toda la familia Providencia. Estés seguro que tus aportes en este recordatorio de los orígenes, del contexto de la vida consagrada, de su vivencia y sobre todo de la puesta en práctica en la actualidad, nos va a servir mucho para poder ir reflexionando e ir revisando la manera como nosotros lo estamos viviendo. Que Dios te pague y el Señor te siga iluminando cada vez que puedas compartir con otros las mismas enseñanzas. Creo que todos podemos aplaudirle porque se merece un buen aplauso, un abrazo inmenso. Gracias, Rafael. Yo estoy muy agradecido. Bien, pues, Padre bueno, bendícenos, ayúdanos a caminar juntos en este momento tan especial que estamos viviendo. En este momento de pandemia, danos fortaleza. Tú guíanos por donde tú quieras. Que confiamos en tu providencia, que tu providencia sea nuestra guía y nos ilumine.
y que María Santísima también nos acompañe, San José en este año dedicado a él. Y le pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Me retiro para que ustedes hablen de sus cosas, ¿eh? Muchas Adiós, adiós. gracias. Chao, Rafael. Muchas gracias.